clase y mientras se van uniendo la gente. ¿Les parece? Sí, Entonces voy a profe. presentar mi pantalla. Ahí, ahí pueden ver, ¿verdad? ¿Se puede ver ya la pantalla ahí? Sí se ve. Sí, profe. Vamos a hacer un rápido resumen de la clase pasada que habíamos visto este capítulo de control realimentado. Habíamos visto algunos conceptos, habíamos definido, ¿verdad?, los parámetros, vimos los conceptos de variables, las variables más comunes en una industria, ¿sí? Vimos este triángulo en el cual se basa el proceso de control y medición, ¿sí? Vimos lo que era variable manipulada, variable medida, set point, el error o la desviación que hay en un tiempo determinado. Y creo que nos quedamos por acá, ¿verdad? Componente de control, ¿verdad? Que básicamente se relaciona con lo que vimos, ¿verdad? Con este tres siglas, vamos a decirle medición, decisión, acción, ¿verdad? Vamos a ver quiénes son los actores que hacen cada uno de estos componentes, ¿verdad? O de estos procesos. Entonces habíamos dicho que el sensor, ¿verdad?, era el encargado de medir, ¿verdad?, un determinado proceso. Tenía que haber un ente que pueda transmitir, ¿verdad? Entonces ese es el transmisor. La función del transmisor es transmitir lo que midió, lo que leyó el sensor. Y el controlador es, digamos, el ente que analiza, controla, mide, toma una acción en base a un algoritmo predeterminado, ¿verdad?, de acuerdo a cada proceso, ¿verdad? Entonces, ese habíamos dicho que se relacionaba, por así decirlo, con la decisión, ¿sí? A partir de que el controlador decide, envía para que a un ente que tiene que tomar una acción, ¿verdad? Y ese ente que tomador de acción, por así decirlo, es considerado el elemento final de control. Y acá abrimos paréntesis o corchete, ¿verdad? Los que forman parte del elemento final de control son el actuador, ¿verdad?, y la válvula. El actuador ya vimos una introducción de eso, ¿verdad?, en la parte neumática, y generalmente habíamos dicho que los actuadores pueden ser un pistón neumático, ¿verdad?, un pistón tipo membrana o un pistón rotativo. Esos podrían ser los actuadores. Y digamos, el otro componente que entra en contacto en sí con el producto es la válvula, ¿verdad? Y existen diferentes tipos de válvulas, ¿verdad? Válvulas tipo codo, válvula globo, válvula mariposa, válvulas en general, ¿verdad? Que en su debido momento, en el capítulo de válvulas, vamos a mirarlo, ¿verdad?, con mayor detenimiento. Bueno, continuamos entonces. Vamos a pasar por un momento esto, ¿verdad? Y vemos acá los sensores, dice, detectan el valor de la variable medida, ¿verdad? La capacidad de un sensor está determinada por tres características: el tiempo de respuesta, la exactitud y la precisión. Y ahí es donde tenemos que retroceder una lámina antes para ver el concepto de exactitud y precisión, por sobre todas las cosas. Bueno, el término tiempo de respuesta es utilizado para designar al tiempo que requiere un instrumento, como puede ser un sensor, para responder a los cambios de la variable medida. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, vamos a suponer que la variable medida sea la temperatura. Temperatura en un intercambiador de calor, ¿sí? Bueno, cuando nosotros inyectamos más
más combustible a la caldera, se va a generar mayor vapor. Por lo menos eso es lo que se espera, ¿verdad? Si se genera mayor vapor, se espera que, ¿verdad?, tenga mayor presión y tenga mayor temperatura. O sea, existe un cambio, como dice acá, en la variable medida. Entonces, de un momento dado en que midió el sensor y a un otro momento dado, ¿verdad?, que mide otra vez nuevamente como consecuencia de alguna acción del controlador, es lo que se llama tiempo de respuesta. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, una de las características para que un sensor sea bueno es su tiempo de respuesta, ¿verdad? Y vamos a ver más adelante que los sensores, ¿verdad?, el medidor de temperatura, por ejemplo, el sensor no mide tan rápido. No es que se le aumenta, vos agarrás y le inyectás más combustible o le metés más, por así decirlo, bagazo por una caldera, ¿verdad? O le metés más aire para que haya mayor combustión y ya enseguida el proceso ya capta eso. Primero se tiene que, generalmente el sensor tiene una protección mecánica, ¿verdad? Y esa protección mecánica se tiene que, digamos, por transferencia de calor, se tiene que calentar primero. Y ese protector mecánico le pasa nuevamente, adentro tiene el bulbo, por así decirlo. Entonces, tiene un tiempo de respuesta y a eso es lo que se le llama tiempo real. Todo ese proceso en que se produjo el cambio en la variable medida, ¿verdad? Y en otro momento donde capta eso el sensor, ¿verdad? Y nuevamente lo compara con el valor deseado. ¿Se entiende? Bueno, la diferencia entre exactitud y precisión. Dice, el término exactitud es usado para denotar qué tan estrechas son las lecturas de las mediciones de un instrumento como puede ser un sensor. En la siguiente, ¿y qué es precisión? Dice, es usado para distinguir qué tan consistentes son las lecturas realizadas. Entonces, acá tenemos un grafiquito, ¿verdad?, de exactitud, ¿verdad? Y acá tenemos un grafiquito de precisión. Precisión, qué tan... la exactitud es qué tan estrecho te está midiendo, ¿verdad? En un cierto rango te tiene que medir. La raya roja, por así decirlo, es tu valor que vos deseas que esté tu variable medida, ¿verdad? Y bueno, las mediciones que realiza el sensor, qué tan cerca de la realidad te va midiendo en el tiempo, ¿verdad? Y precisión, ¿verdad?, es si existe tal error, que sea siempre para un mismo lado, no sea que te mide acá, después te mide acá, después acá, eso es lo indeseado. Entonces, tres factores deben cumplir, ¿verdad?, para que un sensor y transmisor sea bueno, sea de una buena calidad. Su tiempo de respuesta, su exactitud y su precisión. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. ¿Están entendiendo? Sí. Bueno, entonces, ¿cuáles podrían ser los sensores? Los sensores podrían ser de movimiento mecánico, de variación de flujo, por ejemplo, los caudalímetros, ¿verdad? En electricidad se utiliza variación de milivoltios o variación de resistencia o de capacitancia, como vamos a ver acá también, que muchos instrumentos se basan en la variación de la resistencia para poder medir una condición física deseada, o la variación de la capacitancia. Si varía la capacitancia de un instrumento, quiere decir que hubo un cambio en la variable medida. Entonces, esa variación de capacitancia lo hace proporcional, ¿verdad?, a esa variación que lo hizo, esa condición que lo hizo variar, ¿verdad? Entonces vamos a mirar eso en la parte de instrumentación propiamente dicha, ¿sí? Bueno, entonces este un poco es el esquema que se sigue, ¿verdad? Los sensores, ¿verdad?, transmisores, las señales, ¿verdad? El sensor se encarga de medir el proceso,
¿verdad? El transmisor generalmente viene ya añadido al sensor, el cabezal del sensor. Entonces, mide el sensor y como ya tiene incorporado el sensor, lo transmite, no es que está separado, ¿verdad? Lo transmite con una señal, ¿verdad? Una señal de instrumentación, se le dice, ¿verdad? Que puede ser neumática, que raras veces ya ahora se utiliza, que puede ser por fibra óptica, que puede ser electrónica, digital, analógica, etcétera, etcétera. Y después tenemos nuestro controlador que mide, ¿verdad? O que analiza, ¿verdad? Lo que recibe del sensor, ¿verdad? Y el controlador nuevamente envía al elemento final de control, ¿verdad? Y en ese contexto, ¿verdad? Vemos que el elemento final de control dice, la posición del elemento final de control está determinada por los controladores, como ya veníamos mencionando. Específicamente, la posición del elemento final de control está determinada por la o las señales representando el valor de la desviación que es transmitida al controlador. Y pone como ejemplo que puede ser una válvula de control. ¿Por qué dice una válvula de control y no dice válvula nada más? Pero cuando se dice válvula nada más, se puede subentender que puede ser una válvula manual. Y en el sistema de control, cuando se habla de válvulas de control, quiere decir que tiene un actuador que las opera. Ese es el ejemplo que pusimos ya en la clase pasada. La canilla, por ejemplo, del lavatorio, o la canilla que normalmente tenemos en nuestras casas, ¿verdad? Nosotros las operamos manualmente, ¿sí? Imagínense por un momento que esa operación de torque que realizamos la manivela de esa canilla, ¿verdad? Lo realiza un pistón neumático, ¿verdad? Que por cada salida de la carrera de ese pistón está cerrando, abriendo, dejando en una posición intermedia. Eso mismo, una magnitud mayor en el sentido de dimensiones, presión y peso, imagínense en una industria, ¿verdad? Una válvula de 4 pulgadas, de 6 pulgadas, de 10, de 8, ¿verdad? Que actúa sobre un proceso. A eso se le llama entonces elemento final de control. Pueden tomar nota de eso, ¿verdad? Que lo más utilizado, ¿verdad? En los lazos de control, que más adelante vamos a ver el significado o el concepto de lazo de control, es la válvula con su actuador en sí. Una bomba también puede ser considerado como elemento final de control. Los ventiladores con aspas también, ventiladores con aspas ajustables, ¿verdad? Esto se utiliza mucho en lo que es la cementera, por ejemplo. Ustedes van a ver, la cementera generalmente el transporte del producto se realiza neumáticamente. Entonces, el circuito en sí, el movimiento en sí del producto, el cemento se realiza con unos ventiladores de tiro forzado, se le dice, ¿verdad? Entonces, como un sistema tiene que estar balanceado, tienen unos ventiladores con aspa que, salvando las distancias, imagínense, no sé si se acuerdan ustedes o vieron o en la facultad, hay todavía, ¿verdad? Esos ventiladores tipo caja, ¿verdad? Que no tienen separado su compresor, que famoso se le dice aire acondicionado de ventana. Fíjense que eso tiene una compuerta así que regula. Mismo los aire acondicionados tienen unas alaves que regula. Eso mismo, imagínense que esas rejillas se tienen una superficie de, qué sé yo, de 1 metro por 1,5 metros, ¿verdad? Y eso significa para meter aire o para sacar aire. Entonces, esa aspa va regulando, vamos a decir, el aire que necesita para comprimir o descomprimir el sistema del circuito de medición. Son aplicaciones que le pongo como ejemplo de cómo es un elemento final de control. Vamos a ver si en la próxima clase tengo una foto y les muestro, ¿verdad? Esto que es bastante utilizado en esa industria. ¿Se va entendiendo hasta acá?
¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, Se avancemos entiende, entonces. profe. ¿Entiendes? Bueno, entonces hasta acá vimos lo que es sensores, transmisores, controladores, elementos finales de control. Bueno, avancemos entonces cómo aplicamos eso en un control realimentado, simple, ¿verdad? Entonces, vamos a centrarnos un poco en este grafiquito, ¿verdad? Que el proceso es muy sencillo, ¿verdad? Tenemos un tanquecito mezclador, ¿verdad? Que entra un producto A por acá y otro producto B, que deben ser miscibles a través de este motorreductor que acciona un álave para mezclar los dos líquidos y sacar un producto C. Ese es el proceso que se está describiendo acá, haciéndolo hablar, ¿verdad? Ahora, imagínense por este momento, ¿verdad? Que le rodea al tanque, ¿verdad? Otra carcasa por donde va a circular vapor. O sea, le rodea a este tanque, ¿sí? Vapor. ¿Para qué eso es? Es como tener un tanque dentro de otro tanque, ¿verdad? Y en vez de tener serpentín, vamos a decirle, el famoso tubo reticulado que se suele dibujar adentro, ¿verdad? Entonces, en vez de tener el tubo reticulado acá, o el tubo serpentín, ¿verdad? Se tiene un tanque a carcasa. Y entonces el sistema le inyecta una mezcla de vapor y agua, ¿sí? De tal manera a mantenerlo, ¿verdad? A una temperatura deseada, ¿verdad? A la mezcla. Esa es la condición que se explica acá, ¿sí? Entonces, ¿cómo se controla esto? Bueno, tenemos acá entonces un medidor de temperatura, ¿sí? El medidor de temperatura que funde de sensor lo transmite al controlador, ¿sí? El controlador, ¿qué hace? ¿Verdad? Como tiene un set point, un valor deseado de la temperatura de operación de la mezcla, ¿verdad? De líquido A y B, entonces, ¿qué hace? Lo compara en un determinado momento. Entonces, de acuerdo, vamos a suponer que la temperatura de mezcla sea de 80 grados. Eso es lo que ponemos acá, seteamos nosotros. 80 grados es mi valor deseado. Entonces, si midió en un determinado momento 70 grados, quiere decir que la mezcla requiere ¿de más qué? De más vapor, ¿cierto? Entonces, ¿qué orden o qué acción va a determinar el controlador? Le va a determinar a la válvula ¿verdad? De vapor, le va a determinar abrir más en un porcentaje también configurado, ¿verdad? De acuerdo a la programación realizada. Entonces se abre más la válvula de vapor y por supuesto a este tanquecito pulmón entra más vapor, ¿cierto? Entonces, entró más vapor a la carcasa, no dentro del tanque, solamente a efectos de calentar el tanquecito para que se produzca la mezcla a una temperatura que yo deseo. Entonces, después de un cierto tiempo, vuelve a medir o mide en forma continua y resulta ser que en un tiempo T2 midió ya, en vez de 70 grados, se fue a 90 grados que se está produciendo la mezcla. Entonces, mide nuevamente, entonces, ¿qué le va a decir el controlador a la válvula de vapor? Cerrame más y abrime más la válvula de agua. ¿Por qué? Para que enfríe un poquito más, ¿verdad? El tanque, porque ya me fui ya por encima, ¿verdad? Entonces, y así en el tiempo yo puedo ir armando o puedo dibujar, ¿verdad? Yo puedo tener una gráfica así donde yo marco diferentes puntos y eso me va a generar una curva sinusoidal, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque
en un momento dado me voy a pasar todo, en otro momento me voy a acercar, en otro momento me voy a alejar y voy a generar una curva sinusoidal ¿de qué cosa? De la variable medida que yo estoy controlando. ¿Y cuál es esa variable medida? Es la temperatura de la mezcla del producto de A y B. Esa es mi variable medida. ¿Se acuerdan? ¿Y cuál sería mi variable manipulada acá? Mi variable manipulada sería el caudal de agua y el caudal de vapor. ¿Sí? ¿Cuál era el concepto de variable manipulada? Aquel por el cual yo acciono o manipulo, perdón, para que mi variable medida se pueda mantener a algo deseado. En este caso, a una temperatura deseada. ¿Se entiende? ¿Eh? ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas? ¿Todos entendieron? Profe, Sí. y puede darse el caso en el que operes directamente sobre tu variable medida y sea medida y manipulada al mismo tiempo. Sí, puede darse el caso. Exactamente. Puede darse el caso. Puede darse el caso que la medida sea igual a la manipulada. Puede darse el caso, sí. En este ejemplo, son bien diferentes. La variable medida es la temperatura de la mezcla. Y, digamos, la variable manipulada son dos variables manipuladas, ¿verdad? El caudal, que es lo que yo estoy regulando para que haga efecto sobre mi variable medida. Lo que yo estoy manipulando es el caudal de agua y el caudal de vapor, que entra en este tanquecito de mezcla que está acá. ¿Sí? Eso es lo que yo estoy manipulando. Por eso se le llama variable manipulada. ¿Sí? ¿Otra pregunta? Bueno, sigamos entonces. Ahora, este efecto tiene un efecto, digamos, no tan óptimo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque o cerrás demasiado o abrís demasiado la válvula y eso hace que tu variable medida se aleje o se acerque de tu... Si uno traza eso y trata de hacer un grafiquito de la variable medida, uno ve un gráfico sinusoidal, así, que va, sube, baja. Y eso, por supuesto, para cualquier sistema no es bueno. ¿Sí? No es bueno, no es óptimo que tu variable medida esté bailoteando de un extremo a otro. ¿Sí? Entonces, como una, digamos, mejoría a este control realimentado, ¿verdad? Se hicieron los controles en cascada. O sea que al mismo dibujo del anterior, ¿verdad? Se le pone acá un medidor de temperatura de tal manera que acá haya un control interno. Primeramente digamos, de la mezcla de vapor y agua que yo voy a inyectar a mi sistema o a mi tanque carcasa para que se produzca en una condición más controlada mi mezcla. ¿Se entiende? Entonces, por eso dice, el objetivo de un control de cascada dice mejorar la estabilidad de una variable del proceso aún con una óptima sintonización del controlador en el lazo realimentado. ¿Sí? Entonces, si yo, vamos a simular nuevamente, yo mido la temperatura, el controlador lee, ve que está fuera del valor deseado, entonces posiciona el valor deseado acá de lo que me está controlando acá en este lazo interno, ¿verdad? Porque para que yo más o menos así funciona. Para que yo mantenga a 80 grados centígrados esto, también la temperatura, por así decirlo, de la mezcla de agua y vapor tiene que estar a 82 grados.
una cuestión de 2 grados más, por una cuestión de pérdida de calor y todo ese tipo de cosas que puede suceder en la transferencia. Entonces, mi set point de este controlador, ¿verdad? Digamos así, es 82 grados. Entonces, ¿qué es lo que trata de corregir este controlador? Trata de corregir sobre el valor, vamos a decirle, de la mezcla de agua y vapor. Entonces, yo controlo mi mezcla, la temperatura de mezcla, y ahí recién yo estoy inyectando, como un subcontrol. Por eso en cascada se va dando. O sea que tenemos el lazo, por así decirlo, el lazo maestro, por así decirlo, ¿verdad? Y adentro tenemos como un sublazo de control. ¿Se entiende cuál es la diferencia entre este y este? Entonces, este es el control de cascada, es un control que por su propio nombre le dice, se realiza en cascada, ¿verdad? Primero se controla el valor de la variable medida y después hay otro lazo que te controla, ¿verdad? Digamos, la temperatura de la mezcla, en este caso de agua y vapor. ¿Se entiende? Entonces, con esto lo que yo logro, trato de minimizar es la variación de la variable medida de la mezcla de líquido A y B. Yo no quiero que fluctúe, no quiero que se vaya, por ejemplo, a la mezcla a 90 grados, después regrese a 75, después se vaya a 85. No, yo quiero que en un rango lo mínimo posible se esté produciendo la mezcla de estos dos líquidos. Entonces, esto lo que trata de minimizar es la oscilación que pueda haber de la variable medida. La variable medida, ¿verdad? Si hay las variaciones que se producen, tienen que ser mínimas, ¿sí? Para cada sustancia, para cada lazo, ¿verdad? Se tiene una admisibilidad de rango de variación de error, por así decirlo. Entonces, más adelante vamos a ver los tipos de control que tenemos para minimizar ese error, por ejemplo. Entonces, este control en cascada es una versión mejorada, por así decirlo, del control realimentado normal. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿preguntas hasta acá? ¿Seguimos? Bueno, acá hay una explicación. Todo esto ustedes van a encontrar en detalle, ¿verdad? Explicado en el material Word que yo les puse en la sala en nuestra aula virtual, ¿verdad? Bueno, seguimos entonces. El otro tipo de control que se tiene es el de control de relación. ¿Cómo funciona el control de relación? Vamos a suponer que tenemos nuevamente un tanquecito, ¿verdad? Con un motoaccionamiento de un eje con álabes para producirse la mezcla, ¿cierto? Entonces, por un lado, nosotros tenemos acá por esta cañería que ingresa un producto A, por este lado tenemos el producto B que ingresa, y el objetivo es sacar un producto C acá. Entonces, el control de relación lo que dice es lo siguiente. ¿Por qué se llama de relación? Porque hay una relación de proporcionalidad entre B y A. Dicho de otra manera, por ejemplo, B es igual a 2 veces A o K veces A, ¿verdad? Eso significa que por cada litro de A que me ingresa acá, va a ingresar K veces por 1 de B. ¿Se entiende? Entonces, por eso es que existe esta relación y vamos a tratar de comprender acá. Entonces, acá se mide qué cosa, como una relación de proporcionalidad de cuánto es lo que entra de A y B. Entonces, ¿qué es lo que se mide como variable medida acá? El caudal de entrada de A. ¿Verdad? Entonces, el caudal se mide
digamos, se envía el sensor el caudalímetro, envía esa información al controlador y el controlador va regulando el caudal de A. Y ahí, acá en este ejemplo, justamente es que coincide la variable medida, que es caudal del producto A, y la variable manipulada, que es caudal también del producto A, que es lo que entiendo que preguntó el compañero, ¿sí? Entonces yo tengo controlado, digamos, de cierta manera, cuánto es lo que yo estoy metiendo de A. Ahora, como existe una relación acá de B con A, ¿verdad? A este caudal se llama caudal salvaje, porque yo puedo meter, digamos, puedo meter 1 litro, 2 litros por minuto o 10 litros por minuto de A. Ahora bien, como existe una relación entre B y A, digamos, el actuador acá que está sobre B ya va a depender de lo que entra de A. ¿Y cómo sucede eso? O sea, este controlador le envía una señal, le dice a este controlador maestro que está acá, le dice, mira, está entrando tanto litros por minuto. Entonces, como acá tenemos un lazo de control también, tenemos acá un caudalímetro que me controla B. Yo sé cuánto también estoy midiendo cuando entra B. Entonces, el caudalímetro, el sensor caudalímetro de B envía la señal, ¿verdad?, a este controlador y también envía a este controlador, ¿sí? Y en base a la información que recibe de B más lo que recibió de A, ¿qué hace? Actúa sobre el set point para poder regular la válvula que está sobre la cañería de B. ¿Se entiende? Y acá también es el sensor caudalímetro de B, es la variable medida. Y la variable manipulada es también el caudal de B. Acá también coincide que la variable medida es también la variable manipulada. Es así como funciona este tipo de controladores en relación. Entonces, y a este se le denomina caudal salvaje, y a este se le denominaba flujo controlado. Se llama variable independiente y variable dependiente al dB. ¿Sí? ¿Se entiende cómo funciona entonces? Otra cosa adicional que podemos mencionar también tanto en este como en el anterior, que todo este que se ve físicamente que parece, este es un controlador, este otro controlador y este controlador, más adelante nos damos cuenta que todo esto puede ser un solo controlador y que nada más, ¿verdad? La cantidad de entradas de input que tiene el controlador más la cantidad de salida es lo que determina cuántas variables puede controlar, ¿sí? Si puede, este controlador, por ejemplo, puede controlar, fíjense, acá le entra uno, acá le entra otro, acá tiene salida de otro, o sea, 2 entradas, una salida, y acá también tiene una salida. Y vamos a suponer que todo este controlador sea uno solo. Entonces tiene una entrada acá, una entrada acá, una entrada acá, otra entrada acá. O sea, 4 entradas de información tiene, ¿verdad? Y tiene ¿cuántas salidas? Perdón, voy a rectificar lo que dije. Acá tiene una entrada, porque mostré hace rato acá. Acá tiene una entrada, esta tiene otra entrada, acá otra entrada, acá tiene otra entrada. Tiene 4 efectivamente, ¿verdad? Pero también tiene salidas. Salida es que envía información al elemento final de control, ¿verdad? Entonces, acá envía información a esta válvula. Acá está enviando a esta válvula. Y acá internamente nomás puede posicionar al set point de esta variable medida que es el dB. ¿Se entiende? Como también puede ser 3 controladores independientes. Físicamente son independientes. Puede ser también, puede darse el caso, ¿verdad?
Nada más que le abro la mente para mencionarle que las dos cosas son factibles, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Consulta? ¿Se entendió más o menos? De la misma forma puede ser también A controlado y ser de los dos con un flujo controlado, profesor, ¿verdad? ¿Cómo? No entendí la pregunta. Con el gráfico que está mostrando ahora, como el Sí, B tiene un flujo controlado y A es, el eh, salvaje, sí, salvaje, de la o misma, pueden ser independiente. los dos controlados. ¿Cómo? No, no, Pueden ser no. también los dos con un flujo controlado. No, en este caso, para este tipo de control, se diseña, vamos a decirle, como para que uno sea dependiente del otro. Entonces, como uno eh, entra en forma independiente, como una variable independiente, es como si fuera que vos tenés V igual a K por A, o V igual a X por A. Entonces, X es tu constante de proporcionalidad, por así decirlo. Entonces, eso es lo que te dice, por cada A que entra X veces A de B. ¿Te entiendes? Eso es lo que nos está diciendo. Pero una variante ya puede ser eso que vos estás diciendo. Una variante que yo defino. Si yo defino, ¿verdad? Que A tiene que entrar, por así decirlo, qué sé yo, 5 litros por minuto, ¿verdad? Yo defino acá en el set point. También se puede dar eso. Entonces, la constante de proporcionalidad me va a dar X por 5, el set point de B. Y va a salir, qué sé yo, vamos a poner X a 2, 10. Entonces, 5 litros por minuto y acá va a ser 10 litros por minuto. Y eso es lo que se trata de cuidar. ¿Se entiende? Ahora, una variante, vamos a divagar, ya vamos a decirle, una variable más que yo pueda introducir a este sistema de control es, por ejemplo, la velocidad de rotación de las alas. Entonces, este controlador, por ejemplo, yo saco una línea acá, ¿verdad? Y puedo conectar a este motor este motor reductor, y que me controle la velocidad de rotación. ¿Sí? Cuando más inyecto de A, por ejemplo, mayor tiene que ser la rotación, o la rotación tiene que estar en tal rango y tal rango. Esas son ya variantes de lo que, para mejorar ya mi sistema de control, ¿verdad? O también puedo meter acá un control más también sobre esta válvula, ¿verdad? Yo controlo, ¿verdad? Puedo poner acá como esto es continuo, puedo meter acá un medidor de nivel, un medidor de temperatura. Bueno, temperatura no, porque no es carcasa, ¿verdad? Pero para que no se me llene el estanque, por ejemplo, puedo meter acá un medidor de nivel, de acá saco, llego al controlador, y el controlador, ¿qué va a hacer? Sale una salida que me controla esta válvula. Así como está esta válvula, es una válvula manual. Esas son ya mejoras que se puede hacer al sistema, ¿verdad? Para que todo esté mejor controlado. Pero como estamos partiendo, ¿verdad? De lo más, para fijar los conceptos, ¿verdad? No metemos acá ese tipo de complicaciones. Pero le digo nomás que ese tipo de cosas podemos meter ese tipo de variables. Entonces vos tendrías la variable medida, tendría caudal de A, caudal de B, caudal del C también, ¿sí? ¿Verdad? Y tendrías el nivel en este tanque también tendrías, ¿verdad? Y como variables manipuladas tendrías, ¿verdad? La medición de caudal de A, medición de caudal de B, tendrías también la rotación del motor de las alas, porque también incide eso, ¿verdad? Para que se mezcle mejor la mezcla. Estamos ya, digamos, inventando, ¿verdad? Un problema hipotético, ¿verdad? Se puede dar ese tipo de casos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Bueno, pasemos, si estamos bien, si fijamos su conocimiento, pasemos al segundo.
El tercer concepto que tenemos, el cuarto concepto es el control tipo Habana-acción, ¿verdad? Y para eso, nuevamente, recurrimos al control realimentado, el primero que vimos, pero en este caso aplicado a un intercambiador de calor. Y vamos a ver cómo funciona. Fíjense, por acá está entrando un producto A, ¿verdad? Y por el serpentín, o por el ducto serpentín, digamos, está circulando el producto y sale acá abajo, ¿sí? Y por este lado está entrando vapor con el objetivo de calentar el producto, ¿sí? Y acá, por supuesto, sale vapor condensado. ¿Por qué? Porque se dio calor el vapor. Entonces, ponemos nuestros controles, ¿verdad?, sobre este intercambiador de calor. Entonces decidimos poner un... ¿Para qué sirve cuál es el objetivo del intercambiador de calor? El objetivo del intercambiador de calor es, según los procesos, es ganar calor o enfriar, ¿verdad?, de un producto determinado, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que acá entró a temperatura ambiente, 30 grados centígrados nuestro producto, y nuestro deseado, porque pasa por uno solo, ¿verdad? No pasa por una batería de intercambiadores de calor. La batería de intercambiadores de calor se dice cuando se tiene 3 a 4. Entonces se hace por etapas, ¿sí? Pero vamos a ceñirnos nomás en el ejemplo de la pantalla. Entonces entra a temperatura ambiente, por así decirlo, 30 grados centígrados, ¿verdad?, nuestro líquido, nuestro producto, y pretendemos que salga a 50 grados centígrados, ¿sí? Entonces para eso ponemos un medidor de temperatura acá, enviamos la señal a un controlador y el controlador directamente actúa sobre la línea o el flujo de vapor, ¿sí? Entonces, regula el flujo de vapor y de acá, monitorea cuánto cuánto está sacando mi intercambiador de calor, cuánto me está sacando. Por ejemplo, vamos a suponer que en vez de 50 saque 40 grados centígrados de mi producto. Entonces, ¿qué le va a decir el controlador a la válvula de vapor? ¿Qué le parece que va a decir? Le va a ordenar que abra más, necesita más vapor para que pueda calentar más nuestro producto, ¿verdad? Entonces, cuando en un segundo tiempo midió 45 grados, ¿verdad? Entonces, envía nuevamente la señal, el sensor, a nuestro controlador, y este controlador compara con su valor deseado, 50 grados, todavía no llegó, entonces le dice que abra más todavía. Y así se va en secuencia. Pero en una tercera medición, por así decirlo, midió y ya encontró que sobrepasó a 60 grados centígrados. Nuevamente ahí estamos en la misma condición de agarrar y si nosotros queremos dibujar, ¿verdad?, y poner los distintos puntos de medición y generamos una curva, ¿sí?, que trazamos una línea que es el set point y empezamos a medir y se genera una curva sinusoidal. Como el primer ejemplo que vimos, que era el del tanquecito. Ahora está aplicado a un intercambiador de calor, ¿sí? Entonces, la variable que nosotros estamos midiendo, que es la temperatura de nuestro producto saliente, ¿verdad?, está oscilando respecto al set point. Entonces, eso es uno de los inconvenientes que tiene el control realimentado simple. ¿Por qué es simple? Porque tiene, y vamos a adelantarnos un poquitito a esto, es lo que se llama un lazo de control, donde se produce la medición. ¿Por quién está realizando la medición? Por el sensor, ¿verdad? Y el sensor en sí, el bulbo del sensor es el que entra en contacto con el producto. Y acá está representado por un circulito su transmisor, ¿verdad? Entonces el transmisor transmite una vía, puede ser analógica o digital, al controlador. El controlador, ¿qué hace? Envía la señal al elemento final de control. Que en los siguientes capítulos, por cierto, vamos a ver cómo esto ahora está siendo dibujado en forma esquemática, nada más
para poder entender, ¿verdad?, cómo se produce el sistema de control, ¿verdad?, de este proceso. Pero más adelante vamos a aprender cómo se simboliza el sensor, cómo se simboliza la válvula, el actuador, el controlador, dónde está ubicado, qué tipo de señales envía. Todo eso vamos a estudiar en el siguiente capítulo. Entonces, el problema, resumiendo, el problema esto es que nuestro variable medida, que es la temperatura del producto, ¿qué va a hacer? Va a oscilar, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que nos dice, tiene el control de Habana-Acción, ¿verdad? Que dice que para que salga una temperatura deseada acá, yo de antemano tengo que conocer lo que yo meto en el sistema. Por eso dice que es Habana-Acción, o sea, anticiparse a las posibles perturbaciones que puedan producirse en el sistema para que yo tenga un producto deseado. Entonces, en este control se propone medir el caudal del producto que yo estoy metiendo y a qué temperatura yo estoy metiendo a mi intercambiador de calor. Y de acuerdo a eso, voy regulando, ¿verdad?, la válvula de apertura del vapor. Eso es lo que nos dice en síntesis el control tipo Habana-Acción, que propone anticiparse a los posibles problemas que puede tener ya en la salida, dice, porque en la salida ya es después, posterior, ya salió tu producto. A pesar que en este ejemplo puede entrar a otro intercambiador de calor y puede corregirlo, ¿verdad? Pero ceñiéndonos en este sistema nada más que hay un solo intercambiador de calor, entonces, y para explicar el concepto de Habana-Acción, pretende o nos dice que pone dos sensores, un sensor de temperatura que mide a qué temperatura está entrando el producto y un sensor de caudal o un caudalímetro que dice cuántos litros por minuto está entrando en este intercambiador de calor. ¿Se entiende? Ese es el concepto de Habana-Acción. Profe, yo tengo una consulta. Sí. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre el control Habana-Acción y el control en cascada? Que en control en cascada, fíjate que este solamente maneja un lazo de control y trata solamente de anticiparse. Sin embargo, si vamos al control en cascada, que es es como si tiene dentro de un lazo de control grande, tiene como un sublazo de control. ¿Se entiende? Esa es la diferencia. Ah, bueno. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Se entiende? Así es. ¿Alguna otra consulta, pregunta? Entonces, con esto estamos terminando con el capítulo bueno, acá hay unas fotografías de alguna experiencia laboral que yo tuve, ¿verdad? No es más tan claro acá. Estos son dosadores de una fábrica de fertilizante donde se aplicaba control realimentado, control proporcional, control de mezcla. En vez de esa cañería que estábamos viendo, el control de relación, control en cascada, creo que se aplicaba a esto. Esto que se ve acá son los transmisores, ¿verdad? Sensor transmisor. Básicamente esto era como una tolva, ¿verdad? La tolva se cargaba con una pala cargadora y dosificaba esta oruga de la cinta transportadora. Y esta oruga tenía unos sensores acá abajo, ¿verdad?, que hacía un control de pesaje dinámico, se le dice. Después, más adelante, vamos a ver ahora cómo son las celdas de carga. En alguna clase le voy a tratar de explicar cómo funciona la celda de cargas dinámicas. Entonces, el tema, conceptualmente le voy a explicar. Había la tolva dosificada esta oruga y se le seteaba acá, ¿verdad?, a este fungía de controlador y transmisor al mismo tiempo. Entonces, cuando vos le seteás tantos kilos por segundo, quiero que me dosifique
Porque esta oruga hecha otra vez sobre una cinta, hecha nuevamente. Son varias, digamos, varias tolvas que están uno al lado de otro. Acá hay una tolva, como se ve, allá en el fondo hay una tolva, ¿verdad? Pero abajo de todo esto hay una cinta transportadora central, ¿verdad? Donde esta tolva echa un producto A, esta otra tolva que está hecha sobre la cinta también otro producto B. Y atrás hay otra, había como 5 tolvas, ¿verdad? Entonces, las 5 tolvas vos podías tener 5 productos diferentes sobre la cinta. Y esa cinta llevaba, ¿verdad? El producto, los 5 productos, 4 o 3, de acuerdo a la receta que se tenía, ¿verdad? Se llevaba a una tolva mezcladora, ¿sí? Entonces ya una premezcla ya se producía sobre la cinta, pero la dosificación lo hacía esta oruga que está acá, esta chiquitita, ¿se entiende? Entonces la rotación, cuando más fuerte giraba esta oruga, ¿qué hacía? Más producto echaba. Y tenía una variable medida que es el peso, ¿verdad? Y actuaba sobre qué cosa? Sobre el accionamiento de esta oruga. Y el accionamiento de esta oruga, ¿qué era? Un motorreductor. Entonces, su variable medida, por así decirlo, es el peso dinámico. Y su variable manipulada, por así decirlo, es ¿qué cosa? El torque del motor reductor. ¿Se entiende? No sé si me explico. O sea, si le dibujo una pizarra, capaz que se entienda mejor, ¿verdad? Eh, cómo opera esta dosificación. Son experiencias laborales que uno tiene, ¿verdad? Y trata de transmitir. Este es otro ejemplo, ¿verdad? Este es lo que es control alimentado simple, ¿sí? Imagínense un tanque enorme, más o menos de diámetro, 6, 7 metros de diámetro, donde se tiene un producto de una altura de 4 o 5 metros, ¿verdad? Un tanque enorme, ¿verdad? Entonces se tiene un medidor de nivel acá, ¿sí? ¿Sí? Un medidor de nivel, ¿verdad? Se tiene el transmisor acá y este transmisor ya funge de transmisor, controlador y accionador. Actúa sobre, acá en esta parte hay digamos, un pistón neumática. Y acá hay, no sé si se ve en color mío, voy a tratar de resaltar acá. Ahí, no sé si se ve mejor ahí. Acá está la descarga de este tanque. Entonces se tiene un pistón neumático, ¿verdad? Y acá se tiene una válvula. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Este sensor de nivel le dice, está muy lleno el tanque, ¿verdad? Que después vamos a ver más adelante cómo opera este medidor de nivel. Cómo es que acá se pone y puede medir el nivel que está en el estanque. Por ahora vamos a asumir que este es un medidor de nivel, ¿verdad? Que envía una información al transmisor y este es un transmisor controlador a la vez. Existe también eso y vamos a ir mencionándolo y vamos a ver cómo funciona. Y este transmisor controlador controla la carrera del pistón neumático. Si controla la carrera del pistón neumático y este actuador, este pistón neumático está adherido a una válvula mariposa, yo puedo controlar la descarga entonces de este tanque. Entonces, si está muy lleno, ¿qué le va a ordenar este transmisor controlador? Que abra la válvula y que descargue este tanque porque ya está muy lleno. Entonces es una forma muy sencilla de control realimentado simple, donde tenemos una variable medida que es el nivel, ¿verdad? Un controlador transmisor y un elemento final de control que es un pistón neumático con una válvula mariposa. Sencillito. ¿Se entiende? ¿Preguntas? Bueno, no hay preguntas. Hasta acá llegamos con este capítulo.
Bueno, ¿alguna pregunta sobre el capítulo así en general? ¿Consultas? Bueno, les quiero comentar que sobre este capítulo hay un, un- y vamos a mostrar acá en el... Un ratito. Acá está. Este es nuestra aula virtual, por así decirlo. El capítulo que estamos viendo es el control realimentado. Este capítulo tiene estos materiales, ¿verdad? Y tiene una actividad que realizar, ¿verdad? Que tienen en el transcurso de la semana si pueden realizar y si pueden entrar en el Socrative, ¿verdad? Que se utiliza, les puse ahí un ejercitario que va a valer 2 puntos del parcial. Y es así. Creo que son 10 o 11 preguntas. Si hacen 50% de las preguntas, 5 preguntas son 1 punto. Y si hacen la totalidad, 2 puntos. Ese es vamos a decirle, el ejercicio. Entonces, para hacer ese ejercicio, les conviene ya leer este material, ¿verdad? Porque de este material, si leen este material, ahí va a estar la respuesta al Socrative. Entonces, ese es un poco el desafío que tienen esta semana. No sé si ya lo vieron. Preguntas al respecto. Profe, ¿dónde están las preguntas que hay que responder? Y acá tenés que entrar, dice, tenés que entrar en el aula virtual. Tenés que abrir el enlace, ¿verdad? Poner este nombre, mi nombre, ¿verdad? En el aula, introducir tu nombre y apellido, ¿verdad? Y marcar la respuesta correcta, vamos a decir. Pero antes de hacer eso, tenés que haber leído este material, es el material que yo les presento ahora. Y este material es lo que tienen que leer. Leen todo este material y ahí se van a dar cuenta, ahí ya está, digámoslo, ya un pretest donde pueden ir completando eso y después entran en el Socrative como, digamos, para poder, es como un pequeño test, ¿verdad? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta más al respecto, preguntas. Les conviene que ya vayan leyendo así, es como si fuera que así ya matan ya un capítulo y después para el examen parcial, como si fuera que ya van a leer de repaso nada más. Entonces a ese efecto un poco yo les hago ese cuestionario y así vamos a ir haciendo para cada capítulo. Nada más que va a haber algunos capítulos que sí van a valer puntos y otros capítulos que va a ser como una actividad de ustedes. ¿Se entiende? Pero le va a ayudar muchísimo que vayan ya leyendo. La gente que ya lee después de cada clase, por así decirlo, tiene mucha más buen rendimiento, vamos a decirlo. Justamente para hacer estos ejercitarios. Y mismo en este material hay varias preguntas, varias cosas que pueden ir ustedes mismos ir contestando. ¿Sí? Profe, y esa actividad 2 que dice ahí que también es de esta unidad, Sí, esta es. esa es otro, no, es No, el Socrative, o sí es. es el Socrative, sí, este es.
Ah, o sea, vos ahí ya nos pusiste las preguntas. Sí, yo ya le cargué ya en el supletivo las preguntas. No, pero esa actividad 2 que dice ahí, Sí, esas son las mismas preguntas. sí, la misma. Ah, ok. Profe, una consulta. Y en la Sí, unidad 11 los ejercicios de neumática, eso sí. también serían para esta semana, ¿verdad? Sí, eso era como una actividad, pero digamos que no tenía puntos. O sea, yo no le puse ningún puntaje a eso porque lo van a ver con mayor detenimiento para en el laboratorio. Y Ah, dejé un dale, poco los puntajes, dejé un poco para el lado del laboratorio. dale, profe, gracias. ¿Entendés? Pero Profe, sí, si tienen dale. alguna duda, alguna cosa, lo podemos ver. Eh, Eso le iba a preguntar justamente, ¿pudieron resolverlo? ¿Tuvieron alguna dificultad? Lo podemos ver sin ningún problema. Gracias, profe. Y en ¿O la, les en la, puedo- ¿Cómo? y en la unidad 3 está la actividad simbología e instrumentación. Eso Sí, también ya es para este sábado, ¿verdad, profe? no. Este vamos a ver el próximo lunes. Que no sé si el próximo lunes parece que es feriado ahora. Ah, Creo que no vamos a ver el siguiente, le sí vamos a ver. Entonces no, vamos a ver, sí. porque la actividad nomás tiene fecha de entrega el sábado 27, dice. Por eso nomás te Sí, pregunto. voy a modificar la fecha de la actividad porque como una semana digamos, estamos desfasados un poco. Entonces, esta semana ya teníamos que haber dado esta, por eso es que tiene el 27. Hoy teníamos que dar pero no nos va a alcanzar y me gustaría dedicarle clase completa a esta para poder entender mejor. Y nada más que voy a modificar la fecha de actividad, sin problemas. Gracias, profe. Entonces, de momento, centrémonos en este control realimentado. Inclusive hay un video tutorial también, ¿verdad? Que pueden verlo. Y pueden ver el video tutorial, pueden ver el Socratie y también pueden que hay acá en este Word hay más preguntas, inclusive que pueden ir llenando, vamos a decir, o completando. ¿Me entienden? ¿Todo claro? Pregunten nomás sin problema. A lo mejor Sí, yo profe, está todo me claro. voy, a lo mejor me voy demasiado rápido y ustedes se quedaron con alguna duda, qué sé yo, o tranquilamente me envían un mail o podemos hacer acá nuestra aula tiene un foro de consulta, ¿verdad? Acá también pueden preguntar. Si lanzan ustedes acá una consulta, entonces todos ven y ahí lo respondemos, ¿verdad? Bueno, si todo está bien, entonces podemos dejar acá la clase. Yo le voy a poner, vamos a decirle, el resultado de la de neumática, las respuestas correctas ahora. Eh, Todos hicieron el de neumática o tuvieron alguna dificultad. Se hizo, profe, pero ahora que esté bien es otra cosa. Entonces vamos a hacer una cosa. Yo le voy a poner, porque les conviene eso que ustedes mismos hagan. Entonces, lo que ustedes hicieron, hagan una autoevaluación a lo que yo le voy a alzar, ¿verdad? A la respuesta, ¿verdad? Los circuitos para que ustedes puedan ir viendo, analizando con lo que ustedes hicieron. ¿Les parece? Dale, profe. Pero entonces no hace falta que alcemos eso otra vez, es para evaluarnos nosotros nomás, ¿verdad? Sí, es una autoevaluación que ustedes mismos se pueden hacer. Dale. Así como le digo, yo no puse esos puntajes porque lo que van a ver en el laboratorio lo van a ver con mayor detalle, vamos a decir. Inclusive van
Están viendo el tema del fluidín, ¿verdad? Sí, Perdón, sí. fluidín. Sí. Bueno. Ok, vamos a dejar entonces acá la clase y la próxima clase. No sé si me envía el delegado. Creo que el lunes es feriado, no vamos a tener clase, ¿verdad? O sea que de aquí en 15 nos estaríamos viendo otra vez. Es así, ¿verdad? Te voy a Por lo confirmar. menos el calendario por lo menos marca así. Sí, te voy a confirmar cualquier cosa. Ok, envíame nomás un mensaje o un mail, algo así, y para confirmar. Pero por lo menos el calendario académico figura feriado, por eso nomás ya les adelanto y les digo. Ok, estamos en contacto. Bueno, ok, si me pueden poner entonces presente antes de salir, les voy a agradecer y vamos a dejar acá la clase. ¿Ok? Dale, chao, profe, gracias. Ok, gracias a ustedes. Profe, Sí, decime la, nomás. la grabación va a poder subir también ahí en la unidad de control alimentado. Así mismo, voy a subir también. En las clases pasadas ya lo subí. Entonces este voy a subir otra vez. Voy a hacer un link más y la clase de hoy como complemento. Dale, gracias, profe. Ok, genial. Chao, profe, gracias. Chao, chao, gracias a ustedes.